Muchas gracias por continuar con nosotros. Ya estamos en este segmento del reporte bursátil y el día de hoy nos acompaña el vicepresidente del puesto de bolsa Invercasa, el licenciado Raúl Amador Somarriba, quien además es vicepresidente de la primera sociedad administradora de fondos inmobiliarios que se creó en Nicaragua hace un poco más de un mes, ¿verdad, Raúl? Sí. Entonces, bienvenidos, y precisamente de este tema es que vamos a hablar el día de hoy. Nos gustaría que nos contara un poco más acerca de este SAFI y por qué fue que surgió. Claro. Muchas gracias, televidentes, por estar otra vez con el NotiVoz. Realmente es un gran logro para Invercasa este tipo de vehículos que estamos creando, y realmente va a ser un logro, creemos, para Nicaragua como tal, porque va a ser un gran dinamizador de la economía y va a aumentar muchas de las cosas y las perspectivas. Vamos a comentar un poquito de qué es lo que se está haciendo, cuáles son un poco de la experiencia que vivimos, un poco la legislación y qué son las SAFI y cómo funciona un fondo de inversión. Aquí les quería mostrar una gráfica básicamente del volumen transado que hemos tenido a lo largo del año. Nosotros básicamente, antes de incursionar en un proyecto de esta magnitud, nosotros primero queríamos traer inversión, digamos, y traer las mejores prácticas de otros países, como es Costa Rica, que ya tiene una experiencia de más de 13 años, 14 años aproximadamente, con este tipo de fondos. Entonces nosotros fuimos a ver cuáles de estas opciones podríamos traer a inscribir aquí en Nicaragua y inscribimos los primeros fondos inmobiliarios. Estos son los fondos de Acobo y los fondos de Grupo Popular, que se transan hoy en día, fondos costarricenses en Nicaragua. Esas transacciones internacionales o fondos de inversión que se transan, Invercasa maneja el 100% de esas transacciones. Entonces vimos que realmente había un apetito para este tipo de producto, y entonces empezamos a incursionar, que ya teníamos rato de estar pensándolo, pero ya empezamos a tramitar, digamos, ante la Superintendencia de Bancos todos estos procesos que hay que seguir, porque realmente las sociedades administradoras de fondos de inversión, a como son los puestos de bolsa, son entidades reguladas. Estas entidades son reguladas por la Superintendencia de Bancos, también tienen que tener una auditoría externa y cada uno de los fondos tiene que tener una calificación de riesgo. Entonces vamos a hablar un poco de los fondos inmobiliarios en este sentido. Ya ahora nos permitió, ya tenemos la autorización por parte de la superintendencia, como mencionabas anteriormente, hace un mes ya tenemos la autorización para empezar a operar. Entonces tenemos prácticamente 6 meses para ya lanzar el primer fondo al mercado. Uno de estos fondos que pensamos sacar eventualmente van a ser, por ejemplo, fondos inmobiliarios. Un fondo inmobiliario, aquí la idea es explicarles cómo funciona un fondo inmobiliario realmente. Primero que todo, existe una sociedad administradora, Invercasa SAFI. Esta Invercasa SAFI lo que hace es un fondo inmobiliario, que es un vehículo, un patrimonio autónomo completamente, aparte de la SAFI, que lo que hace es recibir los ahorros o las inversiones de inversionistas comunes. Ahora, ¿cuál es la ventaja en este sentido? Que nosotros podemos ir a buscar inversionistas corrientes y comunes de $1,000, de $500, de $5,000, y puedan tener acceso para salir a comprar activos inmobiliarios que puedan costar $1 millón, $10 millones, $15 millones. Entonces el pequeño inversionista va a tener acceso a estas grandes inversiones y poder diversificar de esa manera. Es decir, y algo que contamos nosotros es, y algo que buscamos eventualmente, es que cualquier inversionista pueda andar en su taxi paseando por Managua y que le diga a sus amigos, y miren, yo soy parte de inversionistas de aquel inmueble, aquel activo, ese es mío. Entonces van a estar viendo el Centro Pelas o el edificio Invercasa y todo Nicaragua va a poder decir. Ahora, pero ¿cómo es la parte más crítica, la parte de la división de la ganancia o de las acciones entre estos accionistas? Contanos la parte que va hacia arriba nuevamente. Claro. Entonces, dependiendo de la inversión de cada uno, es el porcentaje del cual es dueño de este bien. Si bien tienen el acceso, pero en dependencia a la porción, digamos, que invirtieron, van a tener esa porción de retorno al mismo tiempo. Es decir, todas estas rentas que recibe el fondo inmobiliario por tener alquilados sus activos inmobiliarios van a ser distribuidos eventualmente a los inversionistas. Es decir, que las rentas recibidas por estos inquilinos se distribuyen en porciones equitativas a los inversionistas que forman parte de esta inversión.
Nos mencionaba un detalle importante y es que la sociedad administradora de fondos ya estaba estipulada dentro de la ley desde el año 2006, sin embargo nunca se había implementado en Nicaragua. Nos gustaría que nos contaras cuáles eran esas razones y cuál es la inclusión que tiene la nueva reforma tributaria o los beneficios que viene a darle a este tipo de herramientas financieras. Sí, claro, definitivamente ya teníamos una ley, pero hacía falta una parte clave y es lo que mencionabas, una reforma tributaria. Hacía falta ese acápite, digamos, en el capítulo que nos decía qué incentivos fiscales existen. Actualmente las compañías o las sociedades anónimas que pagan impuestos o son parte de una empresa que tiene activos inmobiliarios pagan impuestos de la misma manera que paga impuestos cualquier otra persona o cualquier otra entidad. Pagan o el 1% de los ingresos brutos o el 30% de las utilidades, cual sea mayor. Pero dentro de este negocio de inmobiliario hay un factor muy importante que son las depreciaciones. Las depreciaciones forman un gasto deducible para impuestos. Entonces, un escudo fiscal que se usa que permite deducir los gastos y al final pagar menos impuestos, ¿verdad? También, como es un negocio apalancado, pagan intereses. Por ende, al final las utilidades son tan pequeñas que usualmente pagan el 1% siempre. Entonces, el gobierno vio que aquí también existía una ventaja que podríamos hacer uso. A la hora de pasar un activo inmobiliario hacia un fondo de inversión, ahora esas rentas de actividad económica va a pagar una retención definitiva del 5%. Antes pagaba el 1%, ahora va a pagar el 5%. Ahora, ¿qué beneficio trae esto? Realmente, antes usábamos la depreciación como escudo fiscal, ahora no. Ahora lo que vamos a hacer, esa depreciación es distribuirla. Ya no necesitamos ese gasto. Entonces, nos sale más ventajoso para el inversionista este tema. Y el gobierno recibe y recauda más impuestos porque al día siguiente que pase a un fondo inmobiliario, este empieza a pagar el 5%. Entonces tenemos más recaudación de impuestos. Ahora hay otra cosa muy importante, va a causar una rotación de activos inmobiliarios porque al vender estos activos a un fondo inmobiliario, uno va a pagar únicamente 5% sobre las ganancias de capitales. Antes, o si se la vende a una persona natural o a otra sociedad anónima, paga el 30%. Entonces es muy importante, tal vez el último puntito es que las rentas percibidas por estos fondos inmobiliarios van a ser exentas de pagar cualquier otro impuesto, a diferencia de estar en una sociedad anónima. Después de la utilidad, si uno reparte dividendos, le retienen o pagan un 10% de impuestos. En este caso ya no vamos a pagar nada. Bueno, sin duda que hay muchísimas ventajas con esto de la sociedad administradora de fondos de inversión y para que usted conozca más tiene que seguir pendiente del reporte bursátil cada semana porque estaremos ampliando más sobre este tipo de instrumentos financieros. Le recordamos que también nos puede enviar cualquier sugerencia o queja a los expertos del puesto de bolsa Invercasa a través del número telefónico que aparece en pantalla y el correo electrónico. De esta manera llegamos al final de este reporte bursátil y continuamos con más aquí en Notivoz Información Responsable.